Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para hablar de un tema muy relevante. Tenemos que hablar de Chile, ¿cierto? Así se llama ¿cierto? Este programa de la Universidad Católica de la Universidad de Chile y tenemos a la subdirectora del programa, Valentina Rosas. ¿Qué tal, Valentina? Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias, Reinaldo, por la invitación. Primero, cuéntame qué es esto. Tenemos que hablar de Chile, se llama. Así es un proyecto impulsado por la Universidad Católica, la Universidad de Chile en conjunto, con las ganas de poner las universidades a disposición de los procesos políticos y sociales que estamos viviendo y generar un espacio de participación ciudadana y de escucha mutua tan necesaria en estos tiempos. Y esto partió justo con motivo del estallido social del movimiento que hubo en octubre del 2019. Claro, yo creo que fue un tiempo en el que todos estábamos pensando también cómo poder aportar, cómo poder involucrarnos a llegar a soluciones, a poder aportar desde nuestras profesiones. Las universidades obviamente también se cuestionaron eso, quisieron que en primer lugar colaborar entre ellas, muchas veces se ven como competencias ambas universidades, obviamente se cruzan en muchas cosas, pero quisieron decir, bueno, colaboremos entre nosotros para poder convocar este espacio donde muchos otros colaboren, se escuchen mutuamente. Partió con el estallido social, pero bueno, hemos visto mucho más desafíos políticos y sociales en este tiempo, así que hemos estado tratando de acompañar y de involucrar a la gente en el proceso constitucional, de informarla sobre las elecciones que estamos teniendo, cuáles son los elementos principales y sobre todo generar espacios de diálogo en que mucha gente de muchos distintos países, perdón, de muchas distintas regiones, sobre todo aquellos que normalmente no participan, estén participando, estén dando su opinión, estemos escuchándolo y poniendo la capacidad de las universidades, sobre todo en análisis de información, en procesamiento de información, para que esos diálogos no se pierdan, no sean solo un rico diálogo, sino que podamos analizarlos y llevarlos al debate público. Sí, sin duda, Valentina, que una de las inquietudes que tenía la ciudadanía, que teníamos en general los ciudadanos, era de qué manera se canalizaba toda esta fuerza, ¿cierto?, que irrumpió en esta movilización, porque uno veía, ¿cierto?, lo veíamos aquí nosotros en la ciudad, ¿cierto?, marchas y marchas todos los días, una cosa inédita, insólita, digamos, que no habíamos visto nunca, pero uno decía, bueno, ¿y esto quién lo conduce, quién lo maneja? Porque la verdad es que no se veían cierto liderazgo, ni era algo muy espontáneo, entonces de alguna manera se necesitaba cierto canalizar, y de qué manera ustedes han logrado ir dándole forma a esto. Bueno, nosotros veíamos esa manifestación, esa violencia que también hubo, que es innegable, pero también veíamos mucha gente con ganas de conversar, en muchas escuelas, vecinos, en muchos parques, las mismas empresas muchas veces se pusieron a organizar estos diálogos, estos cabildos, y desde el Tenemos que hablar de Chile solo quisimos escalar esto, que fuéramos mucho más los que estábamos hablando y no perder esa información. Así que desde el 2020 hemos hecho muchas instancias de participación ciudadana, tenemos muchos, en el fondo Zoom, donde la gente se suma, se pueden inscribir o también los podemos invitar nosotros. También tratamos de llegar normalmente a esos que no participan. Hicimos un esfuerzo adicional por que participaran personas desde los centros penitenciarios, adultos mayores desde los hogares de larga estadía, las personas que dicen quiero participar pero no sé cómo usar el Zoom, los ayudamos todo lo posible. Entendemos que lo digital es una barrera, pero también nos ayuda a borrar otras como la geográfica y poder tener una conversación entre alguien que está en Iquique con alguien que está en Talcahuano, en Linares y en Vitacura. Así que hemos hecho esos diálogos mezclando a la gente y recogiendo toda esta información, y en último tiempo nos hemos estado enfocando mucho sobre la política, qué quiere la gente del sistema político, qué espera de los políticos, y ahí tratando de llevar eso de nuevo a los políticos para que escuchen esa mirada. Ocurre mucho en regiones, Valentina, seguramente esto fue tema también en estas conversaciones que ustedes sostuvieron, que de repente sale electo, ¿cierto?, un diputado, un senador, instala una oficina, ¿cierto?, pone a un par de asistentes sociales o un abogado o algo así, y esa es la única relación que mantiene, digamos, con su comunidad, digamos. Y uno lo ve, ¿cierto?, en Santiago, de repente lo entrevistan en la televisión, pero hay una absoluta corte, digamos, en esta relación, que en un principio fue, cierto, ir a buscar el voto, recorrer las poblaciones, estar en distintos lugares, y después, bueno, como se dice en buen chileno, si te he visto no me acuerdo, digamos. Y eso provoca una tremenda frustración. Sí, y además incluso lo vemos entre quienes tienen incluso las mejores intenciones ahora. Yo creo que, por ejemplo, en la convención es muy difícil explicar, estamos en pleno, se aprobó un artículo en particular, pero en general se rechazó un inciso. O sea, a veces incluso con la intención de comunicar,
también es difícil las palabras, o a veces comunicamos en lo político, por ejemplo, la asamblea en la municipalidad un martes a las 11 de la mañana. El que trabaja, imposible que vaya. Ujú. Entonces, a veces, incluso con las buenas intenciones, los canales, los horarios, los lenguajes nos ayudan a que las personas perciban Sí. que la política Hay proceso, disculpa Valentina, de participación, ¿cierto? En muchos proyectos en las comunidades, ¿cierto? En los municipios, y justamente ocurre lo que tú dices, digamos, invitación a participación ciudadana, dice, oye, a las 11 de la mañana el día martes, tal día. ¿Quién va a ir, imposible. digamos? Imposible. Bueno, por eso nosotros hacíamos diálogo que es difícil para nosotros, pero a veces los sábados o a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, porque si no uno le está cerrando la puerta a las personas y cuando uno dice cualquiera puede participar, a veces no están así, dependiendo de qué tan difícil se lo pone. Bueno, también escuchamos mucho de descentralización, es una demanda muy, muy, muy grande. La gente quiere que se distribuya el poder entre más personas, pero también más hacia lo local. Que no necesariamente sean, por ejemplo, un presidente, un vicepresidente, y que tengamos muchos más cargos en Santiago y que sintamos que está más distribuido entre no una persona, sino ahora 10, pero en Santiago también quiero que se acerque más a mi comuna, a mi localidad, a mi realidad, con las muchas diferencias que hay en Chile. Entendemos que la geografía, lo industrial, lo comercial, la geografía, el clima, todo lo hace tan distinto en tantos rincones del país y que por lo tanto necesitamos que las autoridades conozcan ese territorio, esa necesidad de mi barrio, así que hay mucha necesidad de pasar, ojalá, más poder desde lo central hacia lo local, pero no necesariamente poniéndose creativos, como que la gente no nos Ya, dice como creemos una nueva estructura, sino ya. que es, mira, de las que ya tenemos un poco más de poder hacia lo local y obviamente una crítica muy importante hacia es el Congreso. También vemos mucha crítica ahí a los Sí. congresistas, no necesariamente separando los diputados y los senadores, sino que al Congreso como Ya. un todo, como un espacio Los completo. parlamentarios en general, digamos. Sí. Sí, en ese sentido, Valentina, ¿cómo ves tú lo que se está discutiendo, esta conversación, ¿cierto? Lo que tú decías, los primeros, ciertos artículos, normas de la Constitución, algunos que han pasado, otros que han vuelto, digamos, ¿cierto? A las comisiones, la conversación, en fin. ¿Hay una sintonía, sientes tú, entre lo que están hablando los constituyentes con lo que la gente, los resultados, digamos, de este trabajo que ustedes están haciendo? ¿Hay sintonía? No completamente, creemos que, bueno, lo que hablábamos anteriormente, a veces es difícil para la convención conectarse con la gran mayoría de los chilenos. Hay gente que ha participado, el proceso de iniciativas populares de normas fue bastante grande, pero obviamente quedó mucha gente que no alcanzó a participar también, que nunca se logró informar del proceso, nunca se le explicó bien. Y entonces vemos ahí algunas coincidencias, pero no completamente. Por ejemplo, en la convención vemos que se critica mucho el Senado y en otros diálogos vemos que hay una crítica más transversal hacia los políticos. Entonces, cambiando solo el Senado no va a cambiar la percepción general de las personas sobre la política. Por último, cuéntame, ¿ustedes van a seguir trabajando durante el periodo que dure la convención? ¿Es un proyecto de más largo plazo? ¿Se entusiasmaron? ¿Qué ha pasado, digamos, tanto con la universidad, digamos, como con ustedes? Hemos aprendido bastante de participación ciudadana digital. Yo creo que nadie tenía planificado ni tenía la expertise de cómo hacer participación ciudadana digital en tiempos de pandemia. Nosotros solo nos tiramos a la piscina, no somos ni unos expertos, pero ya llevamos varios meses en esto y queremos que eso sea algo que se traspase, así que estamos tratando de generar datos manuales y cosas que muchos otros puedan aplicar también en sus instancias de participación ciudadana. Y por el momento, acompañando el proceso político, queremos invitar a las personas a informarse, así que también en nuestras redes sociales pueden encontrar descripciones. Tratamos de hacerlo lo más simple posible de en qué va la convención, cuáles son las últimas normas que se han votado. Tratamos de sumar académicos también a explicar, a analizar esos avances, por qué podrían ser buenos, por qué podrían ser malos, pero dejando en el fondo más contenido para que todos podamos seguir opinando y después al final de este proceso votar informadamente. Ok, Valentina, bueno, te agradezco mucho la conversación. Muchas gracias, Reinaldo, y saludos ahí a la gente en Iquique. Ok, especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con Valentina Rosas, quien es subdirectora del programa Tenemos que hablar de Chile.